lo conozca, él es director de la agencia de tendencias Trendo MX. Él también es el creador, curador del libro y la película Me Estilo. Y Gustavo, sobre todo, hace una labor muy intensa y muy interesante sobre temas de diseño y la educación de diseño en el país, en todas sus ramas. Por eso estamos súper contentos de que esté con nosotros y que comparta con la comunidad UAM cosas importantes que creemos que las nuevas generaciones deben de saber. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Hola, pues muchas gracias. Entonces, me voy a morir, dice iCal Low Battery. A ver, chavos, alguien enchúfeme. Ahora sí, volvemos a lo que estábamos. Bueno, entonces, yo tengo esto que se llama Trendo, que es una agencia de tendencias súper importante antes de dar una conferencia. Sí, todo está bien. Ok. Entonces, es que luego 2 horas después, traías la bragueta abierta. Ok, entonces ya lo chequé, está bien. Entonces, en Trendo MX a lo que nos dedicamos es a estar pensando en el futuro inmediato, y esto de pensar en el futuro tiene que ver con hacer pronósticos de consumo de qué va a querer consumir la gente a 2 años, a 3 años, o si quieren a 10 años en el futuro. Entonces, con esto, eso es Trendo MX, resulta que eso que están viendo ahí fue así como que lo plantearon como el colmo de la innovación en algún momento dado, y esta revista es la revista Another. Entonces, ellos hicieron esto. Introducing a new generation of fully integrated publishing technology. A 9 by 12-inch device with an 11.6 high-resolution LED display. Understated and elegant, the device is an ideal display piece within any modern home. Lift the cover to explore 440 pages of a thought-provoking blend of high fashion, una revista art, normal, and culture. With a micro USB port to recharge, pero tiene use una the cable pantalla. included in the box for optimum battery life. There is also a 3.5mm audio jack, into which you can insert your preferred listening device. Tactile and ergonomic, the device can be held in front of the body, by your side, or open to enjoy at your leisure. Another Magazine presents the Digital Edition. Entonces, según ellos, esa es su edición digital, y básicamente esto es el colmo de la idiotez, porque lo que inventaron fue un iPad con una revista pegada, o sea, como What For, y ya tú podías ver ahí un video de Rihanna, pero nada más era ese video de Rihanna, punto. Esto lo hicieron en 2016, y básicamente creo que no es una buena aplicación tecnológica. Algunos años antes, en el año 2000, como 2012, 2013, resulta que hicieron eso. Y esto no es que le peguen una revista a un iPad, resulta que aquí lo que están haciendo es que lo que hicieron es que el proyecto editorial entero está hecho con estos GIFs. De hecho, esto lo hizo Nicola Formichetti para Vogue Japón, y resulta que es un poco como las fotografías que tú ves en Harry Potter, que ya ves que vas subiendo la escalera de Hogwarts y las fotografías te hacen… E igual las pinturas, e igual los periódicos, y todo el mundo de Harry Potter tiene como un poco de magia en la imagen, lo cual también fue súper buena idea en esa ocasión en el Vogue, pero no fue algo así como que haya prosperado. Algunos años después seguimos teniendo revistas, y de hecho la idea de innovación en revista ha cambiado radicalmente, porque ya entendimos que la hoja como está, la hoja impresa es lo suficientemente interesante. Ahora, entonces lo que habría que ver es cómo puedes innovar en el formato de diseño en el que estás imprimiendo la revista, o sea, no tanto en el dispositivo, sino en el propio medio. Entonces, esto que les voy a presentar son tendencias que tienen que ver ahorita con el diseño, pero para el año 2019. Llevo todo el año presentando las del 2018, entonces esta es la primera vez que hablo del 2019. Lo primero es esto, página. Resulta que esa revista que están viendo ahí acaba de salir, como ven ahí, México Loves AMLO, y esto es Bloomberg Business Week. No puede haber una revista más seria porque es una revista de negocios. Pero resulta que lo que tiene, como ustedes se pueden dar cuenta ahí, la diagramación es absolutamente extraña. O sea, la idea de cómo están presentando una portada de revista, y que no es una revista ni de rock, ni es así como la Rolling Stone o algo que sea particularmente un público juvenil, es muy raro en Bloomberg. Fíjate en esto cómo está hecho. Si se fijan, una de las cosas que más me llama la atención es la imposibilidad de la imagen que están poniendo dentro de la foto que le tomaron a AMLO. El chavo se está tomando un selfie, pero tú estás viendo la pantalla del selfie,
pero entonces está la foto en chiquito allá adentro y cómo pusieron todos los adjetivos que le están dando a AMLO, es como súper extraño porque de hecho nosotros todavía lo veríamos como mal diseño, ¿sabes? De hecho siempre pasa esto en este tipo de revistas, tú lo ves ahí, no se entiende la tipografía, no se entiende la diagramación y algunos años después dices, ah, por esto era. O sea, claro, pero tarda en que entendamos estos formatos de diseño. Fíjate, eso que dice ahí en amarillo, no sé si se alcanza a leer en todas las pantallas, pero dice, he's my rooster. Y esto de he's my rooster es la traducción literal a la Salma Hayek, que dice, es mi gallo, ¿sabes? Pero en esto que está puesto así como de chico a grande, las líneas amarillas que dividen la caja, etcétera, todavía no estamos en eso en diseño editorial en México. Y de hecho está hablando como de diseño de vanguardia, que curiosamente si ustedes se ponen a buscar todas las cosas que hace Bloomberg Business Week, son así de extrañas en cuanto a sus procesos de diseño y a la imagen que presentan. Entonces, evidentemente, no solo se están saltando la tranca, sino están así como que en el cutting edge de lo que sería la imagen editorial. Otra vez la revista Another. No solo están innovando en cuanto a las cajas, el formato y la tipografía, sino también en el tipo de fotografía que están poniendo. Hay una cosa que ahorita está sucediendo mucho, que es la relación como entre la imagen digital, el textil con el que se está vistiendo la gente, pero también hay una cosa muy curiosa que tiene que ver como con el posicionamiento de la persona y de cómo te representas tú en la fotografía. Porque de hecho a partir del Instagram está cambiando radicalmente cómo nos vemos a través de la imagen impresa. Y esta revolución que está sucediendo en la imagen, por supuesto está pasando desde las marcas que están haciendo cosas como eso, que es bien curioso porque nada de eso es pintura, todo es digital, pero la marca, o sea, lo que está haciendo es que todos los anuncios que están poniendo en todas las ciudades del mundo, primero empiezan fotografía, le dan tratamiento digital a través de programas de pintura, y es eso de entrar y salir a la imagen estática para llegar a un nuevo formato que de hecho está retomando la idea de la ilustración. Ahora, esto que está pasando, esto está sucediendo en todo el mundo. Resulta que hay como toda una tendencia de este tipo de retrato que está invadiendo el rostro. Y este año lo estuvimos viendo con un montón de asiáticas que se estaban haciéndolo a través del maquillaje, pero esto ya es esencialmente digital. Y de hecho, una de las cosas que tiene es que nosotros en México apenas, esto es bastante duro, o sea, como que apenas estamos entendiendo que tenemos que ser expertos en Photoshop, cuando en todo el planeta una de las cosas que están pasando es que la fotografía se está transformando porque ya está en modelado 3D. Y de hecho, eso que están viendo es una marca totalmente normal de camisas y de corbatas de moño. Siempre trae en una esquina, si se fijan, siempre viene el Instagram de la persona que lo subió. Entonces, en ese caso es Gune Home. Ya ves que todo el mundo tiene nombres de Instagram raros, ¿no? Así como Mass o Bunch o cosas así. Bueno, entonces, ese es el asunto. Y curiosamente, esta chica, ella es una científica. Entonces, Nettie Oxman ha estado trabajando en la frontera de lo que es el 3D printing, pero a través de cosas que ya son biológicas. Entonces, ella ha estado trabajando con compuestos celulares y cosas que imitan los procesos de la vida para hacer objetos de diseño. Entonces, recientemente, en el año 2018, ella hizo ese proyecto que se llama Vespers. Vesper quiere decir como los que están en la tarde, y resulta que son una serie de máscaras 3D printeadas, pero que resulta que tienen cosas biológicas a la hora que las va imprimiendo. Entonces, a la hora que queda la máscara completa, tiene como pequeñas enzimas, líquenes y cosas así. Entonces, a la hora que sale la máscara, viene contaminada con el color de los seres vivos que están imbuidos dentro de la textura. Y esto también es bien interesante, que está viendo los procesos de diseño como procesos científicos. Ahí al rato que la busquen, Nettie Oxman es tan increíblemente bonita. De hecho, es una chava israelí que trabaja en el MIT y que siempre está haciendo esta fusión entre diseño y ciencia. Es tan bonita que ahorita anda con Brad Pitt. Así es, lo que quieren acá.
Entonces esos son los objetos. De hecho, si la buscan en su página, ella tiene como ropa interior que parece como orgánica y que de hecho está hecha para poder respirar en Marte. Entonces ella está haciendo estos extraños híbridos entre lo que sería el diseño y extensiones del cuerpo humano y está investigando esta idea de la forma. Esos son los objetos, son las máscaras estas mortuorias y resulta que todas ellas, ella les toma fotografías como esto. O sea, ese objeto sí existe, los dos objetos existen, ¿sabes? Entonces hace este tipo de narrativas y ese tipo de objeto que son como la vanguardia que hay ahorita en el diseño a través de lo que sería el 3D printeo. Ahora fíjense en esa forma que es orgánica, transparente, todo lo que tiene imbuido biológicamente, o sea que da una holografía interna del objeto y resulta que esto es súper interesante porque muchísimas veces lo que entendemos en México como 3D printing es esa cosa que está ahí. O sea, nos sale un robotito que parece que la modelamos con el intestino y hay que estarle lijando las rebabas. Pero entonces, con una concepción totalmente distinta de lo que debería ser el objeto 3D printeado, esto levanta a un extremo de diseño que realmente lo que están viendo es como un diseño totalmente futurista, ¿sabes? Entonces, robotitos como el de la derecha no, máscaras como la de la izquierda sí. Ya no sirve mi control remoto, se enojó porque critiqué el 3D printing, órale. Entonces, eso que está ahí, eso que están viendo es una chica que se llama Alfa y que está en Instagram también, pero resulta que esto continúa con la tendencia de este año de gente que se pega cosas en la cara, pero esto está hecho así. Y esto está pasando en un previo a lo que está a punto de suceder, que la realidad aumentada se vuelva masiva y que de hecho empiece a hacer que todos empecemos a traer caritas a través de lo que percibimos normalmente. Todos nos estamos ya acostumbrados a los filtros de Snapchat y no hay absolutamente nadie que no suba su foto a Tinder si no tiene nariz de perrito, ¿sabes? Entonces, recientemente la marca Desigual hizo una pasarela donde todas las modelos traían cara de perrito, de gatito, etcétera, de filtro de Snapchat, pero esto es lo que va a seguir, que de hecho sería la personalización a partir de tu identidad, de qué es lo que traes pegado en la cara y que eso se vuelve como parte de tu identidad, o sea, tan inherente a ti como serían mis lentes a mi identidad, eso también creado para que eso te acompañe todo el tiempo y la gente te perciba así. De hecho, que eso sea tu firma electrónica y que la gente te vea con esas adendas a tu cara. Ese es el asunto. Entonces, ahí está en 2. Ese es el asunto. Ahora, está este pan. Y entonces este pan se ve un pan rico, ¿no? ¿O no? O sea, se ve un pan sabroso, nutritivo, rendidor, ¿sabes? Un montón de carbohidratos, ve nomás la dona de arriba, ¿sabes? Los bolillos que están ahí a un lado, el vaso, etcétera, etcétera. Y esto que les estoy contando, curiosamente, tiene que ver con esto, lo hizo este chavo, Bertrand Benoit, y eso que están viendo ahí hay un pan con miel y harina, y creo que una lata con chiles o algo así, o sea, es particularmente hipster esa comida y los botes en los que está, ¿sabes? Ahora, resulta que este cuate, Bertrand Benoit, hace cosas como lo que están viendo ahí, y de hecho, pues es una silla con una mesa adelante y la silla puesta en otro ángulo. Y ustedes, por supuesto, ya están pensando, ¿esto ya se volvió loco? O sea, ¿a quién le importan unos bolillos, un montón de harina con miel y una silla? Resulta que este cuate trabaja, por ejemplo, para IKEA, la compañía de muebles, y resulta que el diseñador industrial está haciendo en computadora la silla, pero ellos lo que necesitan es que la silla va a salir a la tienda, haz de cuenta que salen 6 meses, entonces el diseñador ya la tiene en la computadora, pero ellos necesitan mandar a imprimir el catálogo que te van a regalar en la tienda y para eso se van a tardar los mismos 6 meses. Entonces resulta que este cuate Bertrand Benoit, todo lo que ustedes vieron es modelado digital, pero eso que es modelado digital resulta que nada de eso existe en lo absoluto,
Y de hecho, en el mundo se están sustituyendo los procesos fotográficos por los procesos de modelado, por los tiempos de producción. Entonces se necesita que se fotografíen cosas que todavía no existen y que se fotografían para que estén a tiempo, al mismo tiempo la publicidad, la mercadotecnia y el objeto que va a existir. Entonces, cuando nosotros apenas estamos en la discusión de la fotografía, si va a ser análoga o digital o esas tonterías, y realmente todavía no manejamos el Photoshop a un nivel así extraordinario, en el mundo él ya está haciendo cosas que no tienen nada que ver con la concepción tradicional de la foto. Entonces, resulta que estos son los procesos que hace el cuate para hacer la foto como lo que vieron del tarro de harina y el tarro de miel. Y básicamente el proceso de modelado ahí lo está ejemplificando en todas estas cosas, cuando lo que ustedes vieron fue imagen hiperrealista que ni de ninguna manera pensaron que hubiera tenido un origen digital. Pero esto de lo que está hablando es que lo mismo que las caras que vieron en Instagram con una serie de máscaras transformativas, o sea, tiene que ver con el avance de la imagen que cada vez más se vuelve más abstracta y cada vez más se vuelve un acto computacional. Mira, hasta los pelitos del mecate ahí están hechos perfectamente bien por este dude. Y entonces esa imagen que ustedes vieron no tenía nada que ver con lo que ustedes creían que era. Y esto en México todavía no empieza. Entonces, si esto ya estuviera desarrollado, ahí hay un área de negocio gigantesca que ya no es la idea de la fotografía. Y en vez de que estés comprando lámparas de 100,000 pesos, etcétera, o sea, es la proeficiencia en los programas de modelado. Esto es un estudio argentino que está haciendo estos anuncios para marcas de ropa. Y esto es totalmente modelado también. Nada de eso existe. No existe que se enojó y se fue. Son los mismos, 6 and 5. Es un estudio que está en Buenos Aires. Entonces, en este momento que todo se está volviendo digital, el gran trabajo manual se está convirtiendo en el trabajo en computador. Y una de las cosas que están sucediendo es que todo esto se tiene que dar, o sea, ya sabemos cómo hacerlo, ya sabemos qué colores hacerlo, con qué forma hacerlo, pero ahora, ¿qué es lo que va a decir? Y en eso de que qué es lo que va a decir, resulta que las propias narrativas están siendo profundamente transformadas. Esto, de verdad, yo la primera vez que la vi fue así de te cae que en esto están. Play. I like this place. Hi. Nature. I love it out here. Nature. I love it out here. Nature. Love it out here. Nature. Love. Discover nature. Okay. I did. Nice. 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 Great. Great. Nature smells. Great. Nature smells. Great. Y eso sorprendentemente es un anuncio de desodorante. Ahí la pregunta es, hola, ahí. Bueno,
Entonces, eso que vieron es demasiado extraño, pero no está hecho básicamente para la generación de ustedes. O sea, aquí hay como de millennials para arriba y ya llegando a mí es... Se está volviendo tan raro como el anuncio. Ya tengo volumen otra vez. Ya. Ok, entonces hoy es el día que nada funciona. Pero resulta que ese tipo de anuncios que están viendo está cambiando muchísimo la publicidad, va casi en la misma zona gráfica de lo que les enseñé al principio de Bloomberg, porque resulta que esto ya se está dirigiendo a toda la influencia que tiene una generación totalmente nueva, que son los chavos que ahorita tienen 18 años y que están viendo programas específicamente como Rick and Morty. Entonces, resulta que esos anuncios salen con Rick and Morty. You know, maybe we should take off. Doesn't look like anything's going on here. No, Morty, no. We have to help people. Oh my God! It's one of those face huggers from the Alien movie. Holy crap! I think it's dead. God, Morty, it died of toxicity due to all the drugs and alcohol swirling about in my system. Well, Rick, you know they say don't do drugs, but I think this might be a case for him. And alcohol, Morty. Yeah, and alcohol. Somebody get a memo to all the characters in those Alien movies. Stat. Yeah, no kidding. You know, I never thought I'd say this, but thank God you drink all those drugs and alcohol. You know. Morty, you don't drink drugs. Well, whatever. I don't know. I'm innocent. Y eso que vieron es un anuncio real de la película Alien Covenant. Entonces resulta que Rick Sánchez está diciendo que el facehugger no le quiere, o sea, no le quiere poner el huevo porque tiene tanto alcohol y tantas drogas adentro que básicamente se asqueó. Entonces le dice Morty, oye, qué bueno que bebes tantas drogas, las drogas no se beben, yo soy inocente, no me doy cuenta. Entonces resulta que con eso lo que están viendo es que esto está haciendo lenguajes que son completamente diferentes para otra generación. Y de hecho eso está dejando que la misma narrativa ya no está supeditada a lo que antes todo mundo hablaba. O sea, en este momento estamos cambiando totalmente el contexto de cómo se hablan las cosas y por qué se están hablando así. Resulta que ustedes mismos en la escuela han de haber oído muchísimas veces que resulta que les explican que hubo un modernismo a principios del siglo XX y después de eso les explican que a partir como de los 80s hubo una cosa que se llamó la posmodernidad. Entonces resulta que ahorita muchísimos teóricos están hablando de esto. De hecho, antes, en el premodernismo, así salían como los grandes significados y las grandes narrativas y con eso había simbolismos muy rígidos. En el modernismo, cada quien sabía cómo se podía aproximar a la verdad. Y en el posmodernismo era totalmente inherente al sujeto, todo era una interpretación subjetiva de cómo era la realidad y básicamente de eso habíamos estado hablando todo el tiempo. Pero resulta que ahora se está hablando de que esto ahorita es una gigantesca tendencia en YouTube, todo el mundo está explicando a Rick and Morty y hay un montón de filósofos y gente muy seria explicando esto, de que Rick and Morty pertenecen a una nueva forma de pensar que es el metamodernismo. Y el metamodernismo simplemente no define nada, sino que siempre oscila. Y en eso que oscila, de repente tienes un significado y a la siguiente escena tienes otro. Y entonces amaneces contento y luego estás enojado. Y entonces no es de que seas bipolar, es que resulta que la explicación cultural de este momento tiene que ver con que estamos oscilando todo el tiempo. Y de hecho eso está explicando por qué ahorita hay así como nuevas concepciones del género, por qué lo femenino se está redefiniendo, por qué pensamos diferente en los animales, porque resulta que ya no hay nada que esté fijo, pero no está fijo en el sentido de que tenemos explicaciones que se van acomodando a lo largo del día y que cambiaron para el día siguiente. Entonces, antes eras ideológico y ahorita estás oscilando entre significados. Y de hecho, eso que estás oscilando entre significados, básicamente estás oscilando casi siempre entre la inocencia y el cinismo. Entonces es así como una actitud que nosotros vemos mucho ahorita en las redes sociales. La gente es muy cínica, pero a la siguiente escena comparte gatitos y a la siguiente escena comparte perritos bebés, ¿sabes? Entonces eso que estoy explicando se llama el metamodernismo y básicamente todos los teóricos están diciendo que ahorita está explotando. Y eso están diciendo que es una condición
que tiene que ver con subrayar engagement, afecto y storytelling. Entonces, en esto que es engagement, afecto y storytelling, está contando cosas completamente diferentes para una generación totalmente joven, porque de lo que está hablando son cosas que tienen pertenencia, o sea, eso va a ser lo del engagement, que nos sentimos identificados con ella, que nos dicen algo, que tienen afecto y en ese cosas son así como tiernas, pero al mismo tiempo que son tiernas, están contando historias, pero que son historias que no necesariamente tienen que ser ni lineales ni lógicas. Entonces estamos dispuestos a aceptar historias completamente enloquecidas, como a lo mejor en su momento fue Breaking Bad. Entonces era así como no pueden inventar una mamada mayor, y entonces salían con el imán, y era así de no pueden inventar una mamada mayor, y entonces ya inventaban un laboratorio, y era como súper enloquecido. De hecho, Breaking Bad es como el primer Rick and Morty, y esas narrativas están cambiando radical cómo estamos en el mundo. No sé qué está pasando, que se me salió todo cañón. Ahora, esto que les estoy contando de contar una historia, también tiene que ver radicalmente con esto. Hace ratito, en la conferencia anterior, estaba yo contando el caso de Eduardo Salles. Eduardo Salles era un dude que estudiaba filosofía en la UNAM y le pareció aburridísima, entonces se dio de baja de la filosofía y se pagó un curso en EduMac. Entonces el curso de EduMac te enseñan Illustrator, Photoshop, InDesign, etcétera, y con eso pues ya siguió viviendo con su mamá y empezó a dibujar eso que estaban viendo ustedes ahí, que se llamaba cinismo ilustrado. Y el cinismo ilustrado contaba historias que para una generación joven eran muy significativas y eran como la transformación de la cultura, de la caricatura política en otro tipo de imagen. Y resulta que con esto logró tal cantidad de engagement y fue así, la gente le tenía tantísimo afecto que eventualmente Cinismo Ilustrado empezó a tener 1.800.000 seguidores y entonces el cuate se fue a trabajar a una agencia de publicidad. Para todo efecto el cuate ya era como un mega diseñador, pero nunca había estudiado diseño, porque básicamente lo que entendió es que era un comunicador. Y en ese sentido, después él puso una agencia que se llama Pictoline, y en esta agencia que se llama Pictoline, resulta que él ni siquiera él ya no es el único que dibuja, tiene contratados a un montón de chavos que son los que están dibujando todo el tiempo, y esta cosa tiene la friolera de 2.882.383 personas. Entonces, él solito en sí mismo se convierte en un mega medio que ya quisieran el Reforma y los medios tradicionales poder tener el alcance que él tiene. Y curiosamente todos ustedes ven Pictoline, pero casi estoy seguro que nunca se han dado cuenta de qué vive, porque muchísimas de esas caricaturas están pagadas, pero están pagadas de manera tal que tú no te das cuenta quién las pagó. Entonces te están contando algo de historia, entonces la pagó el Discovery Channel. Te están contando que hacer tal cosa adelgaza, entonces la pagó un producto que sirve para adelgazar, pero está hecho tan bien que ustedes simplemente los consumen y los comparten sin darse cuenta quién fue el que pagó todos esos contenidos. Y de hecho, adentro de la agencia hay contenidos políticos, hay contenidos de todo tipo de empresa que ustedes ni cuenta se dan y simplemente lo comparten porque está simpático, porque les parece que les suma a la narrativa personal y de hecho es como el acto mismo del diseño convirtiéndose en un acto comunicativo. Entonces, una de las cosas que están pasando en 2019 es que de hecho el enfoque en el mundo, lo que se está consumiendo en vanguardia, tiene que ver con la reconsideración tanto de las páginas tradicionales como de los objetos 3D printeados y los objetos de diseño industrial en 3D, como en la capacidad de contar historias. Y de hecho estas historias son más interesantes que la que de repente nos cuenta el cine, porque ustedes van a ver Solo de Star Wars y es así de ni nadie fue, ni a nadie le importó, porque se vuelve de súper flojera. Y la 45.000ª película de superhéroes tampoco te interesa ya tanto. Entonces resulta que estamos dejando de ir al cine, estamos dejando de ver las grandes narrativas que cuestan millones y millones de producirse. Y si ustedes están viendo Westworld en HBO, la segunda temporada es tan aburrida que es infinitamente mejor Luis Miguel. Entonces resulta que Luis Miguel podemos tener una narrativa con la que nos identificamos, compartirla y hacerla parte de nuestra historia, porque en eso que les decía del afecto, la mitad del asunto es que cómo sufre el chavo, Dios mío, es la nueva Chachita, nosotros los pobres, o sea, es verdaderamente una cantidad de sufrimiento que eso hace que te enamores del personaje. Entonces ese es el asunto. Ahora, resulta que con esto hay todo un territorio que ahorita se está hablando muchísimo. Eso que dice ahí es como la cultura de los pines, está soportando todas las industrias de arte indie y están haciendo toda una cultura en el Instagram.
Entonces, esto es bien curioso porque toda esta cultura del pin resulta que es como la tangibilización máxima del pequeño objeto de diseño portable. Y una de las cosas que siempre me están diciendo es, los pines ya no dan para más. Pero resulta que todo el mundo está diciendo que el pin apenas acaba de empezar y básicamente la cultura del badge, del pin, de la playera pimpeada es lo que va a estar definiendo la identidad de la gente en el 19 y en el 20. Y eso, como estudiantes de diseño, creo que es la parte mínima en la que podrías estar lanzando producto, que es bastante sencillo. O sea, que hagas tu edición de pines, no tienes que aprender a hacer fundición, sino tienes que aprender cómo mandarlo a hacer y simplemente ponerte con tu cartón ahí en la feria de diseño, así de pines, pines, lleve pines de teiboleras, pines de políticos, pines de Anaya, pines del PG, etcétera. Y eso tendría que ser como la primera metodología para poder lanzar algo que es tu voz y que eventualmente se convierte en un estilo, como lo acabó entendiendo Eduardo Salles, haciendo toda una industria alrededor de lo que él mismo dibujaba y de lo que él mismo hacía, ¿sabes? Entonces, eso es bien curioso porque uno pensaba que eso no daba para más, ¿ok? Bueno, entonces, ok, gracias. Entonces, eso que está ahí. Si lo que les estoy contando les interesa, estoy hablando todo el tiempo en temas que tienen que ver con tendencias y diseño a través de Trendo, que esta semana llegó a 5,000 suscriptores, lo cual me hace ser totalmente patético porque Yuya ha de tener como 3,000 millones de suscriptores. Entonces, Dios mío, mátame. Ok. A través de Trendo MX, esa es una plataforma donde también estamos compartiendo lo que viene, o sea, muchísimas de estas imágenes que les puse van a estar saliendo toda la semana para que puedan ahondar en los temas que les acabo de contar y particularmente una cosa que yo estoy alegando todo el tiempo. Resulta que eso que están viendo ahí es una publicación que yo hice que se llama Mextilo y es la primera historia de la moda en México. De repente yo hice una película para YouTube que se llama Mextilo, es el primer largometraje que tiene, o sea, que habla de la moda en el país, y esto yo lo hice con mis recursos de maestro. Y ya después de que había yo hecho esa película, resulta que se me ocurrió que tenía yo tanto material. ¿Está bien? ¿Lo vas a copiar? Ok, ¿quién sabe por qué me hizo eso? Entonces, a mí se me ocurrió sacar un libro, que esto se me hace que es súper importante como para la gente que estudia diseño. A mí se me ocurrió convertir eso en libro y por supuesto yo no tenía dinero para hacerlo, entonces me salí a la calle a pedir limosna. Y en esto que fui así de salir a la calle y dame dinero para hacer mi libro, dame dinero para hacer mi libro, ¿no me puedes dar 15 pesos para hacer mi libro? Entonces, 60 días después, y pese a que todo el mundo me había dicho que eso no se podía hacer, junté 700,000 pesos y con eso hice mi libro. ¿Vas? Entonces, parte fundamental de entender qué estamos haciendo como creadores es poder inventar realidades que no son la realidad normal. Y entonces estamos en contra de la realidad y podemos encontrar e inventar realidades alternativas donde hacemos las cosas que queremos hacer. No es un obstáculo nada y cualquier cosa que quieran la pueden hacer si se dan permiso de hacerla. Entonces, ese es el asunto, porque básicamente con eso es que cualquiera puede hacer proyectos creativos. Ahora, por favor, resulta que este personaje que está aquí es el asqueroso de Chris Garafola y no puede haber un ser más nauseabundo en el mundo. O sea, el cuate tiene mandíbula cuadrada, lavadero y es como un asqueroso hombre disfrazado de hombre. Entonces lo vemos y nos da asco. Entonces, este asqueroso, como les alborota sus hormonas, tiene 62,000 seguidores en Instagram. Y como yo tengo entre 47 y la muerte, calvicie más que incipiente y ya me voy a morir, resulta que nadie me sigue en Instagram. Entonces, por el amor de Dios, síganme en Instagram. Ya todo el mundo me hace burla, los otros influencers ya no me quieren hablar, o sea, ya me ven y es así, daste para allá, porque nadie me sigue en Instagram. Entonces, please, hagan eso. Entonces, además, si esto les interesa, pueden tomar cursos conmigo ahí en Doméstica. Dios mío, qué cantidad de anuncios, esto es pavoroso, pero ese es el asunto. Y por favor, si alguien tiene una pregunta acerca de lo que les acabo de contar, venga. Gracias. Gracias. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Allá tengo dos. A ver. De, bueno, la publicación de Bloomberg que era muy difícil de leer, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros
decidir si las nuevas tendencias, por ejemplo, están sacrificando principios básicos como la legibilidad. ¿Qué hacemos ahí? Está pasando una cosa súper curiosa. Bloomberg en revista y en página web, si te metes a ver la página web, resulta que le bajaron cañón a la cantidad de texto, porque no es legible. Pero esto lo hicieron porque la gente ya no leía artículos de fondo, entonces lo empezaron a bajar. Ahora, pasa una cosa que es súper curiosa. En los años 80, Neville Brody, cuando estaba haciendo la revista de Face, la caja era absolutamente enloquecida porque estaba basada en el punk. Y en los años 90, en la revista Ray Gun de Carson, esto estaba basado en el grunge y la caja casi no era legible. Entonces resulta que siempre los proyectos editoriales en revista de vanguardia tienden hacia la no legibilidad del asunto, pero ahí siempre pienso yo en una cuestión muy curiosa, que es todo lo que podría ser el mundo musulmán. El mundo musulmán es un triunfo de la estética sobre la legibilidad, porque precisamente como no pueden representar imagen, la tipografía se convierte en la esencia del diseño, y ellos lo que han logrado es que la caligrafía acaba siendo ornamento, y en ese momento no es legible, pero es básicamente lo que está fundamentado como una idea de adorno. Creo que una de las cosas que están lidiando ahorita los medios impresos es la imposibilidad de que la gente ya no tenemos capacidad de lectura. De hecho, yo mismo me acuso, yo dejé de comprar revistas porque descubrí que no las leo, o sea, ni siquiera las ojeo. Entonces se quedan haciendo un mueble y las voy acumulando y nada más me jodo la espalda trayéndolas en la maleta. Entonces dejé de hacerlo. Pero esto curiosamente es un reto de cómo poder hacer que a través de la brillantez visual se vuelva una página que todavía interesa a generaciones cada vez más jóvenes. ¿Sí? Allá por allá. Bueno, a mí me pareció muy bien el análisis y mi pregunta es, ¿qué programa se utiliza para hacer el fotorrealismo y como qué equipo debo de tener para poder lograr ese nivel de fotorrealismo? Una de las cosas que pasan en mi vida es que siempre he estado involucrado con proyectos que tienen que ver con la fotografía. Entonces, curiosamente, hay como una extraña relación entre lo que podría ser las carreras de comunicación y las carreras de diseño gráfico con la imagen. Entonces, son fotógrafos, tienen cámara, aprenden Photoshop, etcétera. Pero curiosamente, a partir del diseño industrial, cuando empiezan a hacer Rhino, entonces a partir del Rhino empiezan a hacer modelado. Y ese modelado lo van llevando a través de cosas que le ponen de programación y van aumentando la capacidad de realismo. Y de esto es bien curioso porque esto es imagen estática. Ya si tú estuvieras como para Pixar, que es como la misma salida de imagen, son un tipo de programas completamente diferentes. Pero curiosamente lo que quiero decir con esto es que no hemos entendido como esa línea que del diseño industrial y la arquitectura surgieran nuevas formas de hacer imagen que no son fotografía, pero que serían una idea de fotografía que va mucho más allá porque empiezan a ni siquiera a transformar la realidad, sino a concebirla desde cero en la mente de la máquina. Entonces, eso sería básicamente el problema y curiosamente creo que nadie le está entrando a ese problema. A ver, ¿quién de ustedes alza la mano está haciendo ese tipo de foto? Entonces fue así, espeluznante, nadie alzó la mano. ¿Tú sí? No. Rhino es uno de ellos y ya mucho más complicado es Maya. Y hay otros que se llaman Strata y algunos otros así, pero creo que de esto, como todo, está apenas abierta la puerta hacia dónde lo vas a llevar. Entonces creo que ahí sería de empezar con el más sencillo, casi que tu Mario Paint, y de ahí empezar a hacer algo en 3D, que empezar a generar imagen. De hecho, esto es bien curioso, en los concursos de foto en México, a lo más que llegan es a fotografías de cosas que ya existen. O sea, toman fotos de juegos de realidad aumentada o toman fotos de videojuegos, pero todavía no han empezado a concebir desde cero, cuando en el mundo ya está bastante avanzadito. ¿Alguien más? Acá. Tengo una pequeñina aquí. Bueno, ¿qué pasa si yo apenas llevo un año estudiando diseño y me faltan otros 3 años y todos mis profes están como que en la old school, que todo tiene que estar bien estructurado, todo tiene que ser legible y yo ¿Cuántos años tienes tú? 18. Tienes 18. ¿Cuántos años tienen tus maestros? 40, no sé. Pero esto que te estoy diciendo es bien curioso por la siguiente razón. Tu arena actual, tu arena es que lo que decía yo hace rato, que puede salir en Instagram mañana, ¿sabes?
Y lo que va a entender tu propia generación es algo completamente diferente a lo que entendemos las generaciones mayores, porque ustedes se manejan en un contexto y en un lenguaje que puede ir desde el meme hasta las cosas que identifican, que es completamente diferente. Ahora, tu primera obligación es que ahorita estás en procesos formativos, entonces en los procesos formativos aprende a realizar los procesos, pero ahorita mismo tú estás viviendo en un mundo que está inmerso en las redes. Si tú lo que compartes no convence a tu generación, entonces ahí ya perdiste toda la batalla. Tendrías que estar generando ahorita cosas que están convenciendo a tu generación de lo que tienes capacidad de proponer. Y eso que estoy diciendo es como súper obvio. O sea, hay un montón de chavos que están subiendo desde sus dibujos hasta sus animaciones y que solo viven para el Instagram, ni siquiera están viviendo de ello. Son sus propios ejercicios y su propia experimentación. Entonces, en el pasado, si tú querías aprender a dibujar, pues lo tenías que hacer así en tu libreta y llenarla de dibujo. Actualmente, si tú quieres aprender a hacer diseño, tendrías que estarlo haciendo a partir de lo que compartes, porque en eso es en lo que eventualmente vas a encontrar una voz. Y aquí no, esto siempre es una cosa muy curiosa. ¿Por qué yo haría algo que no me van a calificar? Si te lo están calificando, va a tener que ver en qué tanto se ve y qué tanto se comparte, pero no es algo que yo te pongo, niña, tienes que hacer tal proceso. Eso es la escuela, pero tú, si eres una creadora, lo vas a tener que hacer tú sola. Y en eso que lo vas a tener tú sola, nadie estudia diseño a fuerzas. O sea, todas las familias fue así de, te cae que vas a estudiar diseño, pero ¿por qué me haces esto? O sea, qué fracaso tan grande. Entonces, efectivamente, qué fracaso tan grande si tú no encuentras un camino creativo que pueda hablar y que pueda experimentar. De hecho, en esto, alguien con quien siempre colaboro, en el libro, por ejemplo, de Sandonela, y esa chava, o sea, desde que estaba en la escuela, ella dibujaba más de lo que le pedían. O sea, estaba en la escuela, estudiaba diseño, pero ella tenía ya todo un universo que fue construyendo. Y en algún momento dado, ella ganaba, o sea, no sé, ganaba 30 o 40 mil pesos al mes vendiendo cosas en internet, que eran sus pins, sus playeras, sus dibujos, y yendo a las ferias de diseño. O sea, ella se mantenía sola ya al final de la carrera, y con eso encontró un camino que fue su propio camino creativo, sin eventualmente tener que pasar por los procesos posteriores de que trabajas en un despacho o demás. Ella se convirtió en una creadora. Eso tendría que hacer cualquiera que se dedique a los diseños. Acá. Ok, en cuanto al storytelling, ¿tú tienes algún curso o algo que sea también como tipo curaduría de contenidos, pero más bien dirigido al storytelling, precisamente para generar este engagement y todo eso? De hecho, hola, buenas tardes. Yo doy clases en la colonia Roma y ahí tengo un curso de dirección de arte donde vemos cosas como eso. Ahora, fundamentalmente hay una cosa que es así puntual. Cada uno de ustedes es experto en algo, y en eso que cada uno de ustedes es experto en algo, de repente me sorprende que, haz de cuenta, yo también doy clase de fotografía o demás, y la gente toma unas fotos patéticas. Entonces resulta que un chavo que tomaba unas fotos horribles, le empezaron a bullear en su salón, porque le decían, ay sí, tú eres un pinche otaku. Y entonces fue así de, a ver, y si tú eres un pinche otaku, ¿puedo yo saber por qué estás haciendo esto que no sirve como imagen en vez de que mostraras el universo de la otakuez? O sea, ¿sí me entienden? Y cuando empezó a hacer eso, empezó a contar cosas que según él no le interesaban a nadie y que efectivamente no nos interesan a nadie. Pero entonces empezaba a contar él historias así como de la niña que se convierte en perro, etcétera, etcétera, pero a través de la fotografía, y entonces en eso se volvía algo universal y se volvía algo que era eficiente y era bueno. Y estas historias, que son las historias que todos conocemos porque en algo somos expertos, precisamente esta cosa de que hay engagement, hay afecto y hay la capacidad de crear historias, en este momento que se está hablando como de un cambio de mentalidad, todos querríamos oír esas cosas que nos provocan esos tres líneas. Entonces todos estamos dispuestos realmente a oír lo que tú quieres tanto y lo que te afecta tanto. Y si ustedes no me creen, o sea, normalmente en Facebook se te muere tu mamá y ya te dan like, ¿no? Así de, se murió mi mamá. Chido. A nadie le importa. Pero cada vez que alguien sube que se murió su perro, ¡ah, hijo! No inventes, son unos homenajes y le llevan gifs de flores y lo siento muchísimo, amiga, no sé qué, porque está contando una historia mucho menor, porque te contó la historia del perro y te puso sus fotos de cachorrito que lo recogió en la carretera, etcétera, etcétera. Y se vuelve una narrativa más universal. O sea, eso que es tan estúpido acaba siendo muy afectuoso, ¿sabes? Digo, no es estúpido, a mí se me ha muerto mi perro, lo he sufrido mucho, por eso me he visto en negro todavía hasta la fecha, etcétera, etcétera. Es el asunto.
Ahí tengo otra pregunta. A ver. Del streaming. Hay dos. Una es que cuál es tu proceso creativo y la otra, bueno, primero eso. El otro día casi alguien me asesina en Instagram porque subimos unas cosas que estaban tomadas del nuevo video de Sia, el de LSD, etcétera, y entonces alguien me pone, tú tomaste eso y te lo fusilaste. Y fue de, no es ningún secreto, o sea, yo tomo todo lo que me encuentro y con eso hago otras cosas, ¿sabes? Entonces, resulta que parte fundamental del proceso creativo en este momento tiene que ver con poder agarrar todo de todos lados y poderlo estar mezclando todo el tiempo en nuevos resultados. Pero eso que estoy diciendo, que es así como está diciendo algo obvio este güey, no es cierto. Porque resulta que particularmente cómo se cuenta una historia, en el mundo actual se considera que es muy creativo el DJ, el curador, etcétera. Y el DJ y el curador son gente que arma historias con cosas de los demás, que no está haciéndolo con cosas propias. O sea, así el DJ es, ustedes componen, bueno, yo lo ordeno diferente y lo mezclo distinto y es mi obra. Y el curador es, órale, ustedes hacen obras, pues yo lo presento como yo quiera, en el orden que yo quiera y es mi obra. Y de hecho, particularmente también quien está haciendo estas narrativas, yo me dedico a dar conferencias y una de las cosas más felices que tengo en la vida es que me toca darle conferencias a los bartenders. Y resulta que en todo lo que tiene que ver con la mixología, tú llegas y no es así de dame una cuba. Uy, no, para nada. Entonces te ponen en una cabeza de chango, ginebra, nitrógeno y quién sabe qué tantas payasadas, porque ese trago cuenta la historia del momento, de no sé qué tanta tontería. Y entonces te vuelves un alcohólico creativo, que no solo está chupando, sino también está tomando una narrativa a partir de lo que bebe. Pero eso ahorita está en el alcohol, en la perfumería, en la vestimenta, en la gastronomía, en la cultura del vino, la cultura de la cerveza. Todas esas cuentan historias. Y eso, por ejemplo, ya sea desde el ron Kraken, que tú lo tomas y te sientes pirata y ahí vas por la vida así creyéndote Jack Sparrow, hasta cualquier producto que tiene éxito en el mercado es porque acaba contando una historia de la que acabamos por pertenecer. Y eso es fundamental porque, de hecho, en los procesos educativos del diseño, en este momento uno de los principales sería no cómo lo justificas, sino cómo lo cuentas. Y a partir de cómo lo cuentas es cómo envuelves a ese posible personaje que lo recibe para que lo entiende. Y entonces en ese momento se vuelve un acto comunicativo y en ese momento puede tener acción social. Ese es el asunto. Bueno, muchachos, ahí tengo otra pregunta. A ver, una última. Que si hablamos de una oscilación en la generación, presente como en el comercial de Old Spice, ¿será posible que recaiga en una oscilación periódica? Rick and Morty, Gravity Falls. Esa es pregunta de tesis doctoral, porque en Rick and Morty tiene contacto con Gravity Falls. Y resulta que Gravity Falls tiene algunos contactos con Steven Universe. Y entonces hay una bola de cosas que están pasando que una sola narrativa ya no explica todo. Pero de hecho, las marcas que funcionan es la misma marca, pero aparece en Instagram y te cuenta una cosa. Y la misma marca aparece en Facebook y te cuenta otra cosa. Y la misma marca, si estás clavado en eso, aparece en Snapchat. Y entonces en cada lugar, sin que tenga contacto la narrativa general, te cuenta una narrativa que te cuenta parte de la historia y te hace parte de eso mismo. Y en ese sentido estás entrando y saliendo a través del celular de un cuento general que te están contando y que es un cuento cultural compartido. Ay, wow. ¿Y que cuándo das tus próximos cursos? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Entonces va a haber cursos de verano en todo julio y empezamos cursos en septiembre. Básicamente aquí pasa una cosa curiosa. Cada uno puede encontrar su voz en el mundo actual a través de las redes sociales. Y en eso que pueden encontrar su voz, tienen que encontrar qué compartir y quiénes son, que yo encontré quién soy y qué comparto a través de esas mismas redes. Aunque soy una especie de yuya geriátrica, ¿sabes? Ese es el asunto. Entonces, si no tienen más preguntas, ternuritas, con eso daríamos por terminado. Muchísimas gracias.